Hola, ¿qué tal? Hoy les estaremos hablando de los diferentes tipos de talasemias. Este grupo está conformado por Natalia Escobar, Fabiana Verón y quien les habla Michelle Villalba. Historia. La talasemia fue descubierta por Richard Roberts alrededor de 1997. El primer caso fue en una persona japonesa en una isla cerca del sur de Japón. Proviene de un término griego que significa mar y sangre. Literalmente sería sangre marina, pero en realidad el término hace referencia al mar Mediterráneo, ya que en esta zona es más frecuente la enfermedad. Por ello, a veces se denomina también anemia mediterránea. La mayor frecuencia de genes talasémicos se localiza en el sudeste asiático y sobre el oeste de África. En Tailandia, la incidencia se encuentra entre el 4,8 y el 10% de la población, que corresponde a alrededor de 250.000 personas. El Día Internacional de la Talasemia es el 8. ¿Qué es la talasemia? Son trastornos hereditarios de la biosíntesis de la globina alfa y beta, que pueden estar disminuidas o ausentes. Posee un carácter autosómico dominante, produciendo anemias hemolíticas. En cuanto a su clasificación, existen dos tipos, la talasemia alfa y la talasemia beta. Las causas principalmente se debe a delecciones, mutaciones puntuales, mutaciones en la región promotora, mutaciones del terminador de cadena, mutaciones que alteran el corte y empalme del ARN mensajero. Los primeros dos casos se dan principalmente en las alfa-talasemias, mientras los tres últimos son característicos de las beta-talasemias. Los factores de riesgo se deben principalmente a la ubicación geográfica. La alfa-talasemia afecta con mayor frecuencia a personas que son de ascendencia del sureste de Asia, China, India o Filipinas, mientras la beta-talasemia afecta con mayor frecuencia a personas que tienen ascendencia mediterránea, Grecia, Italia y Oriente Medio, también de África y de Asia. Para comprender mejor las afectaciones de la talasemia debemos conocer a la hemoglobina, que es una proteína conjugada de los glóbulos rojos. Tiene la capacidad de captar y ceder oxígeno. Forma parte de la familia de las hemoproteínas y consta de una estructura cuaternaria, constituida por dos pares de cadenas polipeptídicas asociadas a un grupo hemo. Uno de los constituyentes de la hemoglobina es el grupo hemo, que es un derivado del núcleo porfina, un macrociclo formado por 4 grupos pirrol unidos entre sí por puentes de metil. Los pirroles se numeran del 1 al 4 y los puentes con letras griegas. Los hidrógenos de las posiciones 1 a 8 se sustituyen por restos carbonados y la porfirina se convertirá en protoporfirina. Sustituyendo los hidrógenos que se encuentran en la posición 1, 3, 5 y 8 por metilo, las que se encuentran en la posición 2 y 4 por vinilo y las de las posiciones 6 y 7 por propionilo, conseguimos a la protoporfirina 9, el componente fundamental del grupo hemo. El grupo hemo está formado por protoporfirina 3 unido a un átomo de hierro, en estado ferroso encalzado en el centro del anillo cíclico. Solo cuando el hierro está en estado ferroso, la hemoglobina cumple su función. Otro de los componentes es la globina, que es la que rodea a los grupos hemo. La globina está constituida por la asociación de dos cadenas polipeptídicas de 141 aminoácidos cada una, alfa o zeta, y dos de 146, beta, sigma o epsilon, según el tipo de hemoglobina. Tiene todos los tipos de configuraciones hasta la cuaternaria. Los tipos de hemoglobina pueden ser: en el adulto, la hemoglobina A1, formada por dos subunidades alfa y dos beta, y es la más abundante pues representa el 95%. Y la hemoglobina A2, constituida por dos unidades alfa y dos sigma, que no alcanza el 3% del total. La hemoglobina del recién nacido o hemoglobina fetal está constituida por dos subunidades alfa y dos gamma. Esta es predominante en el feto durante los últimos 6 meses de vida intrauterina. En el momento del parto, en el cordón umbilical, el 80% de la hemoglobina es fetal. Desde el nacimiento se produce una reducción sostenida hasta casi su desaparición total, aproximadamente a los 6 meses, cuando la distribución ya es típica de la del adulto.
Otros tipos de hemoglobinas embrionarias son las de Gower 1, Gower 2 y la de Porter. Funciones de la hemoglobina. La hemoglobina se une reversiblemente al oxígeno para formar oxihemoglobina. Una molécula de hemoglobina reacciona con 4 de oxígeno. El curso de la reacción es altamente dependiente de la presión parcial de oxígeno en el medio. A la presión parcial de 100 miligramos de mercurio o torricheles o 136,322 hectopascales de oxígeno existe en el aire alveolar, la hemoglobina se satura casi completamente con oxígeno, es decir, cerca del 100% de la hemoglobina se transforma en oxihemoglobina. En estas condiciones, 1,34 mililitros de oxígeno se une a cada gramo de hemoglobina. La sangre de un adulto normal contiene 15 gramos de hemoglobina por decilitro. Curva de saturación con oxígeno. La relación entre tensión de oxígeno y proporción de hemoglobina formada se describe en la curva de disociación. Una solución de hemoglobina se pone en equilibrio con mezclas gaseosas a presiones parciales de oxígeno conocidas y se mide el porcentaje de hemoglobina que transforma en oxihemoglobina a diferentes presiones parciales de oxígeno. Los resultados se representan en un sistema de coordenadas. En abscisas se indican los valores de presiones parciales de oxígeno y en ordenadas el porcentaje de oxihemoglobina formada. Se obtiene una curva de tipo sigmoide. A bajas presiones de oxígeno es muy pobre el ascenso, pero por encima de 10 torricellis la curva se eleva bruscamente. A partir de esta presión, pequeños aumentos de presión parcial de oxígeno producen grandes incrementos en el porcentaje de oxihemoglobina formada. A 60 torricellis se alcanza cerca del 90% de la saturación y la curva tiende a la horizontal. Cuando llega a los 90 torricellis, prácticamente toda la hemoglobina está saturada con oxígeno. Talasemia alfa. Es más compleja desde el punto de vista genético, ya que existen 2 genes de la globina alfa por genoma haploide, es decir, existen 4 genes alfa que controlan la síntesis de las 2 cadenas. Por lo tanto, pueden presentarse 4 diferentes tipos de alfa-talasemia. Esta anomalía se presenta normalmente en el cromosoma del par 16. La síntesis de la cadena alfa está disminuida o suprimida. Se caracteriza por la síntesis en exceso de cadenas gamma durante el periodo fetal, formando homotetrámeros o hemoglobina de Barr, y cadenas beta después del nacimiento, formando un tetrámero beta o hemoglobina H. Estos tetrámeros se pueden unir al oxígeno, pero no cumplen su función fisiológica debido a la ausencia de 2 procesos bioquímicos complejos y muy importantes, que son el efecto Bohr y la transición alostérica. Los tipos de talasemia alfa. En total son 4. El primero es cuando un individuo es portador de alfa-talasemia silenciosa. Se dan individuos heterocigotos con alteración de un gen alfa. La síntesis se halla muy poco disminuida y no presenta sintomatología. Estos individuos tienen 3 genes funcionales y no presentan ningún cuadro clínico que indique la presencia de este trastorno, pero al ser de carácter dominante, esta persona puede transmitir esta condición a su descendencia. La alfa-talasemia menor se da en homocigotos y heterocigotos, que poseen solo 2 genes funcionales. La síntesis de la cadena alfa está disminuida ligeramente, lo que se traduce en microcitosis y anemias leves. Luego tenemos un cuadro denominado hemoglobinopatía H, que se da en individuos que solo poseen un gen funcional, produciendo anemias hemolíticas moderadas y una eritropoyesis ineficaz. El cuarto caso, y el más grave de todos, es la alfa-talasemia mayor, que se presenta solo en individuos homocigotos, en donde ninguno de los genes se encuentran funcionales, lo que se traduce en una síntesis de cadena alfa totalmente suprimida, que forma la hemoglobina de Barr en un 80 a 90%. La manifestación clínica es la hidropesia fetal. Esta condición significa
que el feto al momento del nacimiento no puede cambiar la hemoglobina fetal por la hemoglobina del adulto, y esta condición es incompatible con la vida. Beta-talasemia. Se debe a múltiples mutaciones que disminuyen la síntesis de las cadenas de beta-globina. Estas mutaciones ocurren en el cromosoma 11. Se presentan en personas de origen mediterráneo. En esta imagen podemos apreciar a dos personas que son portadoras de beta-talasemia, pero no son afectados, es decir, no tienen ningún signo ni síntoma, en el cual van a tener 4 hijos. En ellos, uno no va a ser afectado, pero no va a adquirir ningún síntoma, y 2 de ellos no van a estar tampoco afectados, solo van a ser portadores. Y uno de los 4 sí va a estar afectado y va a desarrollar los síntomas de la beta-talasemia. Patología molecular. Los síndromes se clasifican en 2 categorías. La primera es la talasemia beta 0. En esta ocurre una ausencia total de las cadenas de la beta-globina. La otra es la talasemia beta positivo. En ella la síntesis es reducida en cuanto a las cadenas de la globina beta. Lugares en donde fallan a la hora de la síntesis de la globina beta. Mutaciones en la región promotora, mutaciones en la terminación de cadena, mutaciones que afectan al proceso de corte y empalme. Ahora hablaremos de los tipos de talasemia beta. La primera es la beta-talasemia mayor. La anemia se manifiesta desde los 6 meses de edad y si no son tratados llevan una mala calidad de vida. Generalmente mueren entre el año y los 8 años de edad. Los eritrocitos pueden carecer por completo de hemoglobina adulta o contener pequeñas cantidades. Muestran un importante retraso del crecimiento con escasa musculatura. La excesiva regeneración eritropoyética puede dar lugar a masas tumorales por hematopoiesis extramedular, con deformaciones de huesos largos y alteraciones craneofaciales, que puede ser prominencia frontal, eminencia malar prominente o depresión del puente nasal. Retraso de la maduración sexual debido a la sobrecarga de hierro. Aquí podemos observar las alteraciones craneofaciales, donde vulgarmente se le dice cara de ardilla. Otro tipo de talasemia es la beta-talasemia menor. Las personas con beta-talasemia menor son perfectamente sanas, pero la pueden transmitir a sus hijos. Por eso también se le denomina a estas personas portadores sanos de talasemia. El portador de beta-talasemia tiene los glóbulos rojos más pequeños y en mayor cantidad que otras personas. También tienen un ligero aumento de un tipo de hemoglobina llamado hemoglobina A2. El portador de beta-talasemia es una persona asintomática. El hecho de ser portador no significa que tenga una debilidad física o mental. Puede comer todo lo que desee y realizar cualquier trabajo que elija. No necesita tratamiento médico alguno por ser portador talasémico. En esta imagen podemos observar los glóbulos rojos normales y los glóbulos rojos de un portador de beta-talasemia menor. En cuanto al diagnóstico de estas patologías, se pueden practicar un hemograma completo, un frotis de sangre, una electroforesis de hemoglobina con acetato de celulosa a un pH alcalino, un estudio molecular y un test de isopropanol. En esta imagen podemos apreciar una electroforesis de hemoglobina con acetato de celulosa a un pH alcalino, que sirve para detectar los diferentes tipos de hemoglobina presentes en la sangre. En esta lámina podemos apreciar la microcitosis, que consiste en un tamaño reducido de los glóbulos rojos que se presentan en las personas con esta afección. Tratamiento: transfusiones de sangre regulares, quelación, trasplante de médula ósea, esplenectomía y ácido fólico. Caso clínico: paciente de sexo femenino de 20 años de edad. El muestra intensa anisocromía, microcitos
hipocromía y eritrocitos. La ferremia se encuentra en 74 miligramos por decilitro. La corrida electroforética mostró hemoglobina A2 en un porcentaje de 1,9%, la hemoglobina fetal en un 0,9%, la hemoglobina H en un 25% y la hemoglobina A en un 72,2%. Se vieron también cuerpos de inclusión de hemoglobina H en un 70%. El test de isopropanolol dio positivo a los 10 minutos. El estudio molecular mostró un genotipo con un solo gen funcional y la conclusión de este cuadro clínico, debido a la combinación de las distintas determinaciones, permitió confirmar la presencia de la enfermedad de hemoglobina H, que es una patología producida por la alfa-talasemia. De esta forma concluimos el trabajo, esperando que sea de utilidad para todos. Hasta luego.